Alexis, ahí está Alexis, yo la estaba buscando para que cantemos una melodía. Alexis es multiuso. Yo me acuerdo cuando Alexis lo conocía, era chiquitito, no hablaba, tímido. Ahora ya no sobrepasó, porque también me incluyo, porque yo no sé ni manejar, pero sabe hasta manejar. Mientras usted abre su Biblia, vamos a cantar una alabanza que nuestros hermanos músicos tengan. Y usted abre su Biblia en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 1 al 7. A medida que lo va encontrando, se va poniendo de pie. Segunda de Samuel, del Señor nos ha sostenido. Amén. Ok, vamos a comenzar la palabra de este día domingo. Estamos en la iglesia Pan de Vida Hermanos Carrera, presidida por nuestros pastores Jenny y la pastora Leslie. Tenemos una hermosa asistencia de casi 30 personas. Me acompaña Margarita. Ella me pidió no hablar, pero para la próxima visita sí va a hablar. Y agradezco a Dios por ella, porque ella, durante el tiempo que hemos estado
visitando diferentes lugares. Algunos no ha podido ir, pero ha demostrado con frutos, ¿cierto? Que le ama la obra del Señor y le interesa la obra del Señor. Es difícil encontrar personas que estén ahí empapados en la obra de Dios. Vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, al segundo libro del profeta Samuel, el capítulo 7, el verso 1 al 7, el cual contiene el relato de lo que había en el corazón del rey David, y Dios le dijo: no, Señor, eso que usted tiene en su corazón es muy bueno, pero yo no lo voy a permitir. Y a veces pasa eso con nosotros. A veces hay cosas que queremos hacer que están en nuestro corazón y Dios no las permite, y esta palabra nos va a hacer reflexionar por qué a veces Dios toma esa determinación. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 1 al 7, habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Segunda de Samuel 7, verso 1 en adelante. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Verso 7. Y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Así como está de pie, oramos al Señor. Padre, en esta mañana ponemos, Señor, nuestra vida y nuestra dependencia delante de ti. Usted conoce, Señor, nuestro corazón, hasta el más mínimo secreto, hasta lo más oculto, Señor, hasta las aspiraciones más nobles y aquellas más despreciables. Todo, Señor, está delante de ti. No solamente escudriñaste el corazón de este rey, sino también el nuestro. Háblanos a través de tu palabra en esta hora, para poder, Señor, oír tu voz una vez más. Gracias, Jesús. Amén. Tome su asiento, mi estimado hermano. Yo no sé si usted tiene el hábito de estudiar la vida de los hombres de la Biblia. Ese es un reto apasionante. Porque hoy día hay mucha gente que sabe más de, no sé, del profesor Rosa, de los políticos, de los cantantes, de los actores, pero estudiar la vida de los hombres de la palabra de Dios es como una bofetada a nuestra existencia. Porque nos damos cuenta de que todos estos hombres luchaban por tener un encuentro con Dios de la misma manera en que usted y yo luchamos. Dios trató con hombres que tenían ciertamente no solamente errores, sino que venían, como nosotros también, de núcleos familiares muchas veces conflictivos. No voy a hablar de la familia del rey David, porque todos hemos conocido la historia. Los pastores sin duda muchas veces han predicado sobre el rey David y sobre los conflictos que el rey tenía en su familia. Pero saltando en el tiempo, llegamos al relato bíblico cuando ya David era rey. Y el versículo 1 del capítulo 7 dice que cuando el rey ya habitaba en su casa, cuando el rey David toma el trono, David gobernó casi 40 años, él toma el trono de un rey que había fracasado terriblemente, que era el rey Saúl. Yo como pastor me doy cuenta que todos los hermanos se hacen que no saben de Biblia, pero le saben todos los errores de los personajes bíblicos. David cometió pecado, Saúl fue con una bruja, todos lo conocemos, no se emborrachó, pero si le pregunto cuáles fueron las cosas buenas que hicieron, todos lo saben, porque somos tendientes a ver el mal en otros. Y es verdad, David y Saúl cometieron cosas grandes, terriblemente, pero también supieron inventar sus errores.
Saúl fue un rey que fracasó, todos conocemos la historia, y dejó el reino totalmente en conflicto. David tuvo que construir, llamémosle la casa del rey, el palacio. Dice, cuando David habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Este versículo es esencial para que usted entienda el relato de esta palabra que usted va a oír. Dice el versículo 1, que Jehová, que Dios le había dado reposo, o sea, estaba tranquilo de todos sus enemigos en derredor. Este versículo manténgalo en su mente, porque esto era algo que David no lo logró entender, no le dio la gloria a Dios suficiente. Cuando nosotros estamos en nuestro culto y decimos gloria a Dios, claro, es parte de nuestro culto, de nuestra liturgia, pero en términos bíblicos el dar gloria a Dios es reconocer que es por los méritos de Él por lo cual se obtiene una victoria o cualquier cosa. No es decir gracias a mi intelecto, gracias a mi fuerza, gracias a mi insistencia. Eso es dar gloria a Dios. Y aquí entra el profeta Natán, porque siempre cerca de un hombre de Dios tiene que haber un profeta. ¿Qué es un profeta? En términos bíblicos, un profeta es un hombre o una mujer que habla de parte de Dios, inspirado por Dios. No profeta en los términos que hoy día se ven en los círculos cristianos, de hermanos que pretenden hablar por Dios y muchas de las cosas que dicen son extrabíblicas, no tienen un sustento escritural. Aquí hablamos de hombres de Dios que eran comandados por Dios para que en el momento se le diera una palabra precisa, en este caso al rey. Dice, y dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Todos conocemos la historia del arca de Dios. El arca de Dios era el objeto más importante de la nación de Israel, lo que simbolizaba el lugar de su presencia. Todos nosotros tenemos claro que Dios prohíbe la idolatría, Dios prohíbe el hacernos imágenes. En este caso el arca no era algo para ser adorado, sino era algo simbólico. Contenía las tablas de la ley, unos trozos de maná, la vara de Aarón, en fin, era algo simbólico, algo que les recordaba a ellos que Dios tenía un convenio, un pacto con ellos. Verso 3, Natán le dice al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y aquí comienza el conflicto, cuando muchas veces el hombre de Dios, o el profeta, o la mujer de Dios, dice algo, pero ese algo necesita la aprobación de Dios. Natán le dice al rey, tú eres el rey, yo soy el profeta, y yo como profeta te digo, haz todo lo que está en tu corazón. Dios no está en la ecuación. David habla con Natán, David es el rey, Natán es el profeta, Natán le dice, haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Ese es uno de los grandes errores que muchas veces se cometen en la vida cristiana, el asumir o el presumir, el no tener la seguridad si realmente Dios aprueba lo que vamos a hacer y simplemente lo hacemos. Verso 4 dice, aconteció que aquella noche, esa misma noche, vino palabra de Jehová a Natán, no al rey, Natán, porque él era el profeta. Y el verso 5 dice, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Y mira lo que Dios le dice, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Porque eso era lo que David tenía en su corazón. En el versículo 1 David dice, Dios, su tabernáculo, o sea, porque el tabernáculo ya existía, era una tienda móvil. Tabernáculo significa eso, una carpa, una tienda móvil que se armaba y se desarmaba. Estaba entre las cortinas, el arca también, y David vivía en su palacio. Entonces David en su corazón pensó, yo me siento mal, yo como rey tengo mi casa, mi palacio, y el tabernáculo y el arca está entre cortinas. Y aquí es donde Dios le dice al profeta, anda y dile a mi siervo, verso 5, ¿tú me haces edificar casa en que yo more? Verso 6, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que han dado de tienda en tienda y de tabernáculos, y todo es lo que han dado a los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel para que me edifiquen casa? Lo que Dios le está diciendo, ¿de dónde sacaste tú
dame una razón. ¿De dónde salió eso de que tú tienes que construir algo? Había salido del corazón de David, no del corazón de Dios. Y eso es la palabra que yo quiero traerte hoy como reflexión. Que cuando tenemos ese problema nosotros, y a veces vamos donde el pastor, la pastora, nosotros mismos lo conversamos con nosotros mismos, con alguien, y decimos, quiero hacer esto. Y no sabemos el origen de eso. Puede ser bueno. De hecho, no era malo lo que el rey David planteaba. Pero vamos a ver, a la luz de algunos versículos bíblicos, que Dios no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque David era un hombre que Dios lo había usado para ser un gran guerrero. Todos sus salmos, si usted lee los salmos, están escritos en son de guerra. Un hombre que defendía los límites de la nación de Israel. Vamos a ir a 2 de Crónicas, capítulo 6, verso 7. Si usted avanza en su Biblia. 2 de Crónicas 6, 7. En la Biblia, Crónicas y Reyes son libros que hablan de la situación política de la nación de Israel y los alrededores. Cuando usted los lee, se da cuenta de que qué ocurre con un gobernante cuando no es de acuerdo al corazón de Dios. 2 de Crónicas, capítulo 6, versos 7 y 9. Dice así la palabra en 2 de Crónicas 6, 7, 8 y 9. Aquí habla el hijo del rey David, que es Salomón. 2 de Crónicas 6, 7. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Verso 9, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Aquí habla Salomón, porque después de que David muere, Salomón gobierna otros 40 años. Pero Salomón, haciendo un recuento de la historia del mandato de su padre, dice, mi papá tuvo un deseo en su corazón. Y Dios le dijo, ese deseo es bueno que hayas tenido ese deseo en tu corazón. Muchos de los deseos que los cristianos tienen no son malos, porque usted ya está en Dios. No tenga temor de las cosas que usted tiene en su corazón, porque usted es un hijo de Dios, está guiado por el Espíritu. David, Dios le dice, lo que tú tenías en tu corazón no es un mal deseo, pero tú no vas a edificar. Eso dice el verso 9, tú no edificarás la casa, por mucho deseo que tengas. Ahora, si usted no sabe obedecer cuando Dios le dice no, usted va a vivir frustrado. David no quedó frustrado. David dijo, me someto. Yo tengo un deseo de hacer algo para Dios. Ese algo es una casa. Es una casa que sea un templo permanente. Pero Dios le dijo, no, tú no lo vas a construir. Lo va a construir tu hijo. Pero todavía no descubrimos la razón de por qué. Primera de Crónicas 28, retrocedemos a Primera de Crónicas 28, versos 2 y 3. Vamos a ver la razón. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 2 y verso 3. El motivo de esta palabra es que reflexionemos acerca de las cosas que están en nuestro corazón y no nos pongamos tristes cuando queremos hacer cosas y las cosas muchas veces no tienen la aprobación de Dios, aunque sean buenas. Primera de Crónicas 28, verso 2 y verso 3. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Este es un discurso del rey David. Dice, yo tenía el propósito, habla en tiempo pasado. No dijo, yo tengo y lo voy a hacer porque soy el rey y lo voy a imponer. No, dijo, yo tenía el propósito de edificar una casa, o sea, un templo, en el cual reposara el arca del pacto de Jehová para el estrado de sus pies de nuestro Dios, y ya había preparado todo para edificar. Mire el detalle. Él tenía todo preparado, los materiales, los maestros, el presupuesto, todo. Verso 3. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, y aquí le da el motivo, porque eres hombre de guerra
y has derramado mucha sangre. Ese era el motivo. Así como usted también tiene que descubrir el motivo por el cual muchas veces Dios no permite que las cosas que usted quiera hacer no puedan ser logradas. En el caso del rey David, Dios le dice: yo sé que tienes un deseo, yo sé que preparaste todo, estaban los materiales, estaba todo listo. Pero Dios le dijo: usted no puede construir, usted no puede edificar casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Yo no creo que David haya quedado triste porque Dios le dijo la verdad. Era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. ¿Por qué? Porque era un hombre que dirigía las campañas militares. Si usted lee el reinado de David, estuvo constantemente atacado por los filisteos. Porque cuando David aún no asumía como rey, él mató a un filisteo. Y eso provocó, porque no era solamente un Goliat. Goliat era parte de una estirpe de hombres que querían atacar al pueblo de Israel. Y siempre el pueblo de Israel vivió atacado por ellos. Entonces, durante el tiempo del rey David no hubo paz. Entonces Dios no le dijo una mentira. Dios no estaba calumniando ni insinuando de que David no era competente. No, lo que Dios le dijo a David: tú no puedes construir porque tú fuiste designado o asignado para otra labor, que es ser un hombre que sea guerrero, que defienda. Y es lo que yo siempre he dicho donde he ido: el guerrero, o sea, el hombre de guerra, sabe hacer guerra. Como el panadero hace pan, el mecánico sabe reparar un auto, un pastor pastorea. No sé si se entiende la analogía. En el caso de David, David era un hombre guerrero y él tenía que ocuparse de lo que Dios le pidió. Dios no le dio la autorización para construir. Cuando vino su hijo Salomón, él fue un constructor. Él edificó el famoso templo de Salomón. Por eso cuando Jesús, usted ve los evangelios, Jesús dice que entra por el pórtico de Salomón. Se le conocía como el templo de Salomón. O de las ruinas que habían quedado de eso, porque después Herodes lo vuelve a reconstruir de manera más grande. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 5. Estamos en los libros de los reyes, en los libros de los relatos de los políticos de Israel. Primera de Reyes, retrocedemos porque eso está anterior. Primera de Reyes, capítulo 5, verso 3 y 5. Aquí está el relato del rey Salomón, porque hay mucha información en la Biblia con respecto a por qué Dios no quiso que David lo hiciese. Primera de Reyes, capítulo 5, verso 3. Tú sabes que mi padre, David, no pudo edificar casa en el nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. ¿Se da cuenta que Dios es sabio? David quería edificar. Imagínese, él edificaba. Si usted lee, no voy a leer el texto porque es largo, pero dice que ese templo era prácticamente todo de oro. Los tazones, las cucharas, los platos, todo era de oro. Los candelabros, la mesa, el pan de la proposición, el arca del pacto en sí, todo era de oro. Plata y de oro. Era una cuestión increíble, fabulosa. Si David se dedicaba a construir todo lo que era la red de protección de la nación, sobre todo de Jerusalén, iba a quedar libre para un ataque. Entonces Dios es sabio y por eso le dice: tú no puedes edificar por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios, habla Salomón, me ha dado paz por todas partes, pues no hay adversarios ni mal que temer. Verso 5. Por tanto, he determinado ahora edificar, habla Salomón, casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a mi padre David, diciendo: ¿a quién? Hijo, a quien yo pondré el lugar tuyo y de tu trono, él edificará casa a mi nombre. Yo he visto que hay familias donde entra el celo. No voy a decir si usted lo vive o no, pero el celo es terrible. De hecho, Caín mata a Abel precisamente por una situación similar. David vivió en carne propia en uno de sus hijos,
Absalón, que lo intentó perseguir y matar y derrocarlo. David, de hecho, huye de Salomón. ¿Y por qué hago este paréntesis? Porque mucha gente dice, sí, Dios perdonó a David, sí, lo perdonó, pero se cumplió el castigo del pecado que él cometió, porque él mató a Urías, siendo un hombre inocente. Y Dios le dijo, yo te perdono, pero la espada nunca se apartará de tu casa. Y claro, Salomón fue el hijo bueno, pero tuvo muchos hijos, el rey David, y casi eran todos malos, tenían rivalidades terribles, pero al menos la relación de David con Salomón era sana. Yo he visto gente que en el lecho de muerte maldice a sus hijos, los deja sin herencia, sin nada. En el lecho de muerte, ni siquiera ahí hay un corazón penitente. David en el lecho de muerte, está el discurso en la Biblia, si tú lo lees, le dice, hijo, haz conforme a lo que Dios ponga en tu corazón. David ya era viejo, David ya era un hombre anciano y había aprendido a que no hay que irse en contra de Dios. Esa es la peor locura que puede hacer una persona, mi estimado hermano, irse en contra de Dios, desobedecerle a Dios. Imagínese David, no, yo soy el rey, no hago el templo, ¿y qué tanto? ¿Qué tanto? Yo soy el rey. No, David ya sabía, dijo, no, yo no puedo irme en contra. ¿Iba a tener la aprobación de Dios ese templo? David tenía los recursos para hacerlo. La pregunta es, ¿iba a tener la aprobación? No lo iba a tener, como así hay muchas cosas hoy día que la gente ha edificado. Y no solamente me refiero a templos, sino edificar relaciones, edificar cualquier cosa que no tienen la aprobación de Dios. Se hicieron sin que Dios le diera el visto bueno. Esto es como cuando usted ve los edificios que están en construcción y hay un letrero donde sale quién es el arquitecto, quién es el responsable de la obra. Usted como cristiano está edificando su vida espiritual, pero Dios, el Espíritu Santo, es responsable, dice la Biblia, de lo que se está construyendo en nosotros. Nosotros no podemos meter mano y manipular los materiales por los cuales nuestra vida cristiana está siendo construida. Vamos a ir al Nuevo Testamento, 2 de Corintios 10:8. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos habla con respecto a edificar. 2 de Corintios capítulo 10, verso 8. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 8 dice, el apóstol Pablo escribe, porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Lo tengo marcado en mi Biblia porque Pablo no habla solamente de él, sino de todos los que son ministros, líderes. ¿Qué dice? Porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad. Dice que esa autoridad el Señor nos dio para edificación. Todos nosotros como cristianos hemos recibido, la Biblia dice, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando una persona cree, tiene la autorización, tiene la autoridad de parte de Dios para edificar, para construir algo, construir con los valores bíblicos. Porque el que usted sea cristiano no le hace automáticamente que sus obras sean de cristiano. Usted tiene, aunque sea cristiano ahora, la facultad de escoger, de hacer el bien y el mal. La diferencia es que cuando usted no era cristiano, usted no podía escoger, usted era pecador. Usted era esclavo del pecado, siervo de Satanás. Ahora usted es un hijo de Dios y escoge. Esa es la diferencia cuando uno es cristiano. Entonces ahora usted edifica su vida cristiana y usted escoge qué tipo de valor, qué tipo de material va a poner en su relación con Dios, en su relación con su prójimo. Si usted escoge malos materiales, no es culpa de Dios. Porque esa autoridad que usted recibió, dice aquí, es autoridad para edificar, no para destruir. Cuando usted se encuentra con hermanos o hermanas que destruyen,
es porque ya han perdido, como dice aquí, esa autoridad, porque dice esa autoridad que nos dio Dios para edificar, dice el apóstol. Pero cuando usted se encuentra con hermanos que destruyen, quiere decir que ese hermano ya perdió esa autoridad, porque la autoridad bíblica no es para imponerse, sino es para someterse. Yo estoy visitando la iglesia del pastor y me someto porque él es el pastor. Eso es un sometimiento bíblico. El sometimiento terrenal es distinto. Es cuando yo uso mi autoridad y me impongo, que es lo que gobierna actualmente el mundo. Jesús lo dijo, en el mundo se enseñorean, dice, los unos de los otros. Así es. Pero entre ustedes no va a ser así. Entonces el apóstol dice en 2 de Corintios 18 que la autoridad que nos dio Dios es para edificación, no para destrucción. Y Pablo lo vuelve a corroborar en unos capítulos más adelante, en el capítulo 13, el último capítulo de 2 de Corintios, capítulo 13, verso 10. Mira lo que el apóstol Pablo dice. Por esto os escribo estando ausente, para no usar severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Esa debe ser su meta, que la autoridad que Dios te entregó, la gente te vea como un edificador. No, yo quiero estar con este hermano porque me edifica estar con él. Sus palabras son de sabiduría, sus consejos son de sabiduría, sus comentarios me edifican. Pero tú te das cuenta inmediatamente cuando alguien no edifica, te destruye. Yo no he trabajado en construcción, pero conozco las herramientas de la construcción. Y esas herramientas se usan con violencia. Usted no va a ocupar un martillo para acariciar el muro, un chuzo, una pala, no, se usa con violencia. Son las analogías bíblicas más claras para eso. Volvemos a 2 de Crónicas, capítulo 2, en el Antiguo Testamento. 2 de Crónicas, capítulo 2, verso 5 y verso 6. Siempre me gustan las palabras, usar abundante escritura, porque es lo que respalda lo que uno dice. 2 de Crónicas, capítulo 2, verso 5 y verso 6. Esta es palabra del rey Salomón. Salomón está a punto de cometer un error similar al de su padre, el rey David. 2 de Crónicas, capítulo 2, verso 5. Mira lo que dice Salomón. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Es un error. Usted dirá que lindo lo que Salomón habla, pero es un error. No podemos comparar, ¿cierto?, las cosas espirituales con las terrenales. Así es. Y ese es el error de muchos hermanos. Voy a ayunar mucho, dicen. Voy a orar mucho. Y después se da cuenta que él no puede cumplir con la misma cuota que él se impone. Aquí no es cuánto tiempo usted lo haga, sino es la perseverancia, porque Jesús lo dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No es que usted cumpla una meta o una cuota y diga, ya no lo voy a hacer más. Dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Verso 6, el mismo rey Salomón se responde, porque sin duda Dios interviene en su corazón. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa? Siendo que él mismo estaba diciendo que lo iba a edificar. Él mismo se cuestiona, ahora él mismo se da cuenta que está en la incapacidad. Aunque su padre era rey, aunque él era rey, aunque tenía ahora todos los materiales, Salomón se empezó a dar cuenta de esto. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos de los cielos no lo pueden contener? Y ahora él se mira a sí mismo como rey. Pues ¿quién soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Ahí vemos que Salomón tuvo un corazón humilde. Salomón dijo, yo para lo único que sirvo es entrar al templo y quemar incienso aromático. No sirvo para nada, aunque sea rey. Pero hoy día hay mucha gente que tiene una jactancia como la que pudo haber tenido el rey. Yo soy el rey. Dios me mostró, Dios lo reveló a mi papá. No.
Salomón tuvo un corazón humilde. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que yo necesito? No sé usted. Un corazón humilde de decir, Señor, tú me has honrado de esta manera. Ayúdame a no caer en los pecados terribles del orgullo. Así es, Señor. De los pecados de la jactancia, de la altanería. En el mismo libro de Segunda de Crónicas, el último capítulo, el capítulo 36, el último versículo, el último capítulo y el último versículo del Segunda de Crónicas, vamos a encontrar un relato sorprendente. Segunda de Crónicas 36, verso 23. Dice así la Escritura, Segunda de Crónicas 36, verso 23. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Usted dirá, pero pastor, esto es confuso. Ciro, rey de los persas. Los persas eran una nación gentil, pagana. Eran los enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Pero ahora vemos que Dios le habla a un rey que no era judío, que no conocía la ley, que no conocía de nada. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo es eso? Explíqueme. Es de la misma manera como Dios hoy día trata con los políticos. Por eso los políticos tienen una sentencia sobre ellos. Porque tal vez ellos no estén en nuestros templos, tal vez no conozcan la palabra de Dios, ni siquiera su corazón esté regenerado. Pero Dios trata con estos hombres. Así como Dios trató con Nabucodonosor, Dios trata con el rey Ciro de Persa. Y el rey dice, Dios dice, Él me ha mandado que le edifique casa. Y él fue obediente. Y no solamente fue obediente, sino que da la orden, dice, todos los que estén en Judá, todos los del pueblo, que Jehová sea su Dios, suba. O sea, vayan. ¿Qué quiere decir este texto? Que cuando Dios le habla a una persona que no es cristiana, que no es impía, pero esa persona se alinea al plan, Dios lo va a ayudar. Pero si se va en contra de Dios, va a estar en juicio. Y hoy día muchos de los gobernantes de esta nación y de muchas naciones se están yendo en contra de lo que ellos abiertamente saben que es malo. Saben que es malo. Aquí el rey Ciro, rey de Persia. Ahora usted tiene internet, busque en Google quién eran los persas. Eran terribles. Eran pueblos sanguinarios, malévolos. Pero Dios le habla al rey. Yo creo que toda la gente quedó sorprendida, los mismos judíos y la misma gente de Persia. Pero el rey dijo, yo soy el rey, no me vengan con tonteras. Yo voy a ir a Jerusalén y voy a construir un templo a Jehová, Dios de los cielos. Y hoy día estamos viendo todo lo contrario. Gobernantes que se están yendo en contra de Dios. Por eso debemos orar por esta gente. No para que hagan bien las cosas, sino para que Dios tenga misericordia de sus almas. Porque también un día dice la Biblia que Juan ve en el tribunal grandes y pequeños. Y no se refiere a estatura, sino se refiere a grandes de los que tuvieron rango, autoridad, y pequeños, no sé, desde el concejal hasta los grandes van a estar en el tribunal de Dios, rindiendo cuentas por la autoridad que recibieron, porque la Biblia dice que la autoridad es para edificar y no para destruir. Salmo 122, verso 3. Los salmos, muchos de los cuales escribió el rey David, también tienen ese relato con respecto a la edificación. Salmo 122, verso 3, dice así. Ahí se lo calientan las manitos tanto mover las hojas de la Biblia, se nos quita el frío. Salmo 122, verso 3. Jerusalén, que ha sido edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Salmo 122, verso 3. Yo lo tengo marcado en mi Biblia porque eso me da a mí un antecedente espiritual importante. Dice, Jerusalén que ha sido edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Cuando usted edifica bien, va a haber unión. Eso dice el texto.
A veces mucha gente dice, ay, es que no me siento bien, las cosas como que están dispersas. No, y eso es un problema que viene de algo anterior, que usted edificó mal. De repente nosotros nos sorprende ver en la noticia cómo hay arquitectos o empresas inescrupulosas que hacen edificios que se gotean, tienen malas bases. Yo sé que aquí hay hermanos que trabajan en construcción y ellos cuando van a una casa dicen, oh, esa cerámica está mal pegada, ¿cierto? Se dan cuenta, el que trabaja en el rubro sabe, el que no se da cuenta. Pero el que edifica mal, dice el texto, va a tener una mala calidad de vida. El texto de capítulo 122, verso 3 dice, Jerusalén ha sido edificada como una ciudad que está bien unida entre sí. El detalle del arquitecto. Yo he visto gente que trabaja en cerámica o en cualquier cosa y se fijan los detalles. También están los maestros malos, no importa, pongámosle un parche. Ese tipo no va a tener buena paga, pero si el que se preocupa por los detalles. El resultado dice Jerusalén, una ciudad edificada, bien unida entre sí. Edifique bien, fíjese en los detalles. Y después con el tiempo usted no va a tener que lamentar. Si deja un espacio abierto, yo no sé de construcción, pero lo que sí sé de que si usted no ocupa un buen impermeabilizante, el agua, ¿qué va a provocar? Hongos, humedad por todos lados. O sea, las pequeñas aberturas son las conflictivas. Pequeños espacios que uno deja abierto a veces en el alma, en la mente. Usted dice, pero ¿por qué me pasó esto si yo construí bien? Soy un buen cristiano. Me someto a mis pastores, diezmo, ofrendo, canto, danzo, hasta finjo que soy un buen cristiano. Y las cosas de repente es que a veces hay pequeños orificios por los cuales entra la humedad, la duda, por pequeños orificios por los cuales entra una gota de agua y eso va carcomiendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Llamar al arquitecto. En el Nuevo Testamento a Dios se le llama el arquitecto, que es el perfecto arquitecto, el que sabe, el que tiene los planos de nuestro corazón. El problema está cuando nosotros queremos nosotros mismos repararnos. Y déjeme decirle que la Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Amén. El pastor va a hacer consejería, hermano. No, pastor, sí. Yo mismo me la arreglo solo. Eso es como que usted quiera operarse usted mismo, no se puede. Usted tiene que ir a alguien que le pueda ayudar. Dejar el orgullo, dejar todo eso y decir, sí, pastor, aquí me duele. Hágame cariñito aquí. Déjese querer por el Señor. No le tenga miedo a esta cuchilla, porque esto es lo que dice la Biblia. La palabra del Señor es la espada del Espíritu, que penetra, dice, el cuerpo, las coyunturas, los tuétanos. El Espíritu no tiene tuétanos, ni carne ni hueso, sino que te habla de que la palabra también tiene un efecto corporal. O sea, si la Biblia te dice que tú cuides tu cuerpo, tú debes dejar de hacer aquellas cosas que son dañinas para tu cuerpo. Tan sencillo como eso. Salmo 127, en la misma página, verso 1. Es el salmo que todos hemos conocido y lo recitamos muchas veces. Salmo 127, verso 1. Si Jehová no edifica o edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y aquí viene el que edifica. ¿Quién edifica? Jehová, no eres tú. El Señor. Si Jehová, dice, no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hay una cuestión dual. Trabajamos con Dios. No para Dios, sino trabajamos con Dios. Si tú piensas que trabajas para Dios, te vas a sentir como un jornalero. En términos bíblicos, sí, también somos jornaleros de su viña, pero Jesús insistía en que somos sus amigos, dice, si hacemos lo que Él nos ha mandado. Amén. Ya no llamaré siervo, dice. Sí, Señor. Entonces, aquí habla de que primero debemos estar seguros de que Jehová edifica la casa. Dice, si Jehová no la edifica, en vano trabajan los que la edifican. Ahora, te lo voy a decir claro, hay mucha gente trabajando en vano. Se esfuerzan y se esmeran, pero Dios no está ahí.
Dios no está ahí. Y no hablo de edificar la casa espiritual, hablo de los valores que son propios del creyente. Dice, si Jehová no edifica la casa, mira tu casa espiritual. Ahora ya no somos comandados a edificar un templo, un altar, un tabernáculo, no. Para los antiguos sí, para la gente antigua ellos tenían que levantar altares. ¿Se imagina que volviéramos 3000 años atrás y Dios en las noches le revele al pastor Lenin, anda y edifícame un altar en el cerro Renca? Allá en la punta, porque los altares se hacían en la punta de los cerros, y el pastor cargando ahí, todos los hermanos ayudándole a llevar las rocas, los leños, los maderos, consiguiendo un cordero. Era todo un dilema el tema de los altares en la antigüedad. Por eso la Biblia dice que vino el sacrificio perfecto, Cristo, el Cordero por la eternidad. No hay que ofrecer más altares, no hay que hacer más sacrificios. Pero ahora lo que debemos hacer es que nuestra casa espiritual sea edificada por Dios. Gracias, Señor. Yo viajo y veo mucha gente cansada. Cansada, dice pastor, y se cansa de ser cristiano. ¿Y sabe por qué se cansa? Porque dice el texto, en vano trabajan los que edifican. Están trabajando de balde. Porque Dios no está ahí. Es mejor que nos aseguremos de que Él esté construyendo junto con nosotros. Salmo 147, saltamos algunas páginas más adelante del libro de los Salmos. Salmo 147, verso 2 y verso 3. El rey David vuelve a hablar. Hemos leído dos salmos que nos hablan acerca de que Jerusalén es edificada. El Salmo 147, verso 2 y 3 dice, Jehová edifica Jerusalén. No eran los edificadores, ¿se da cuenta? No eran los obreros, era Jehová, por medio de ellos. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Ese es el propósito por el cual Jehová estaba edificando esa ciudad, para recoger a los desterrados, y no solamente a ellos. Dice en el versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Gracias, Señor. Todos sabemos, y lo hemos dicho en otras ocasiones, Jerusalén es una analogía de nuestro hogar espiritual. Nosotros edificamos una casa espiritual, ¿para qué? Para que la gente que esté desterrada, que esté lejos de Dios, venga. Aquellos que estén quebrantados de corazón y con heridas abiertas, sean curadas. Amén. Ahora usted dirá, pastor,